Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy en el estudio tenemos una invitada para mí muy especial y sobre todo muy querida, que es Natibel Preciados. Es escritora, periodista, analista política y una de las voces más reconocidas del periodismo español. Además es una narradora comprometida con la justicia, la igualdad y la palabra. Y con ella vamos a reflexionar sobre el papel de las mujeres en los medios, sobre la importancia de la palabra y el periodismo en estos tiempos tan convulsos de incertidumbre. Gracias, Natibel. Gracias a ti, Julia. Bueno, fuiste una de las primeras mujeres en abrirte camino en el periodismo español. Abrir un camino en un momento muy complicado, porque el periodismo era cosa de hombres y de repente mujeres como tú marcasteis una senda. ¿Qué recuerdas de aquellos comienzos y qué te ha impulsado a seguir en pie, mantenerte firme en un entorno en ocasiones difícil para las mujeres periodistas? Pues en una época difícil, fíjate si era difícil, que empecé en un periódico en el Madrid, que éramos dos, Jubi Bustamante y yo. Ella me llevó allí y era mayor que yo y tenía cierta seguridad. Yo empecé con muchas vacilaciones, estaba estudiando todavía y me llevó a seguir abriendo aquel camino que era difícil, aunque como eres muy joven, cuando eres muy joven y tienes mucha fuerza y muchos deseos de salir adelante, las dificultades son mucho menores que cuando las ves de lejos y dices, ¿cómo fui capaz de aguantar determinadas cosas o de superar determinadas cosas? Pero yo he tenido la inmensa suerte de tener una familia excepcional, quiero decir, unos padres que me dieron mucha seguridad en determinados valores, y unos maestros en un colegio excepcional también, lo he visto con el tiempo, que es la base de toda mi vida. ¿A qué colegio fuiste? A un colegio que se llamaba De Crowley en Madrid. De Crowley, sí. Que había maestros con verdadera vocación de enseñar, con unos principios muy sólidos, con una manera de enseñarnos el mundo, de llevarnos a museos, de llevarnos al campo, de explicarnos lo que era el respeto, la igualdad, la voluntad, de esos valores que ahora mismo te voy a decir, Julia, que son revolucionarios en este momento. Hablar de eso y dices, ¿pero qué dice esta mujer? ¿De qué habla? Que son fundamentales en la vida. Y eso me quedó muy, muy, muy firme, porque lo que aprendes por primera vez se te queda grabado para siempre. Y salí adelante solamente con una idea muy clara: hacer bien lo que haces cada día. Y ese es mi único mérito, que cada cosita que hago, pues trato de hacerla bien. Y así se ha ido acumulando un capital, claro, porque con tantos años, pues pesa. Bueno, tiene un capital de que Natibel no solamente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para muchísimas mujeres que han tenido como vocación, como ella, el periodismo. Yo siempre digo que todas queremos ser Natibel. Yo desde luego quería ser Natibel. Entonces, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Has encontrado que el ambiente ha cambiado, la mirada sobre las mujeres periodistas ha ido cambiando con el paso de los años? Yo creo que mucho, porque cuando mujeres como tú o como yo en aquella época nos jugábamos muchas cosas, Julia. Aquella época en la que empezamos y estábamos en aquella tribuna que teníamos, la tribuna del Congreso. La tribuna del Congreso. Teníamos algunas pioneras muy respetables, como era Pilar Narvión o Josefina Carabias, que eran las mayores, ¿no? Pues era difícil que nos tomasen muy, muy en serio, ¿no? Y tuvimos que hacernos más rigurosas y hacer un poquito más esfuerzo que nuestros colegas para que nos respetaran. Y ahora me parece que están bajando un poquito la guardia, me da la impresión de que esos derechos de todo tipo, no ya los derechos legales, que eso está clarísimo que están ahí y que los tenemos, pero que hay que defenderlos, pero esos derechos que conseguimos de ser
mujeres voluntariosas, rigurosas, trabajadoras, serias, esforzadas, tal, no se defienden bien ahora. Entonces se despistan mucho con el éxito inmediato. Hablo sobre todo de los medios audiovisuales o de las redes sociales, con lo fugaz, ahora he conseguido no sé cuántos likes o ahora he conseguido una audiencia de no sé cuánto, y eso despista mucho los medios, es decir, el fin no justifica los medios. Y a mí me da la impresión de que nuestras colegas que son, yo veo en las teles que trabajan con ahínco y tal, pero se dejan llevar por errores, por cantos de sirena, diría yo. Y hay que recordarles que no se aparten del camino que emprendimos y que es fundamental. O sea, ir a la raíz de las cosas, no dejarte llevar por el éxito, por el triunfo, de verdad, que hagan cada cosa. Eso que yo digo, la norma es hacer cada cosa bien cada día y el resultado no importa porque se va acumulando de verdad y no es una cuestión de momento, de titular, de like, de qué bien está esta chica y que, mira, está de moda, ¿no? Bueno, esa es una impresión así a bote pronto que se me ha ocurrido ahora, no lo había meditado mucho, pero sí lo noto en colegas nuestras que están, sobre todo en los medios audiovisuales. Quizá la escritura te da como están más reposo. Expuestas, ¿no? Y están muy expuestas y entonces se dejan llevar por la apariencia, por la moda, por determinadas cosas que yo digo, eso es una trampa, porque, pues lo voy a contar, Julia. Por ejemplo, algunas presentadoras, que el otro día había una que había adelgazado muchísimo. Digo, hombre, se ha adelgazado, qué bien, tal, o no sé, esas cosas que comentas. Y dice, sí, he tenido que adelgazar 6 kilos para entrar en la talla del estilismo. Y me quedé alucinada, porque, oye, no, eso no puede ser. Y los tacones que se ponen en el plató, cuando suben al plató y se los quitan nada más bajar, porque no pueden mantenerse en pie. Oye, no perdáis de vista el objetivo de lo que es una mujer. Eso también lo veo, aunque ya hace mucho tiempo que que dejé el periodismo parlamentario, cuando veía a nuestras jóvenes, a las nuevas generaciones, corriendo por los pasillos con tacones. Yo pensaba, si nosotros hubiésemos llevado esos tacones, no sé, nos habríamos partido una pierna, por lo menos yo. Seguro, porque tuvimos el privilegio de pertenecer, yo más, que soy mayor que tú, pero de pertenecer a una generación que se liberó en los sentidos más profundos de lo que es la liberación de una mujer. Es decir, no hay que equivocarse con lo que es la liberación, pero también respecto a la moda. O sea, íbamos cómodas a trabajar. Íbamos a trabajar. No, es que íbamos a trabajar. No a lucirnos, ¿vale? Claro. Entonces, ahora te exigen más. Ahora te exigen más, es verdad, pero yo alguna vez, ya en los últimos tiempos que hacía periodismo parlamentario y veía a las nueva hornada de periodistas, yo decía, ay, Dios mío, qué suerte tengo de haberme hecho mayor, pues si ahora me tuviera que subir a esos tacones y correr detrás de los ministros por los pasillos de las Cortes, pues de verdad pensaba, es que no sé cómo no se caen, tienen un equilibrio. No, pero por eso digo que son cantos de sirena, porque claro, tú las ves tan estupendas, envasadas al vacío, como yo digo, algunas en la tele que no se pueden sentar, porque llevan, lo del estilismo es una esclavitud para una mujer. Entonces hay que dar ejemplo en todos los órdenes de la vida, también en ese. Libérate también de las exigencias de la moda y de los jefes, porque los que piden eso, te aseguro que son hombres. Son hombres, claro. Pero bueno, esto es No quiero distraerme de la existencia. Si ustedes ven a Natibel es una de las mujeres que tiene una elegancia natural, da lo mismo lo que se ponga, ahora mismo está guapísima y elegantísima, entonces ella siempre da lecciones de elegancia. Te quería también preguntar, ¿cuándo diste el salto? ¿Por qué decidiste dar el salto a la literatura? Pues porque me gusta escribir y contar historias, Julia, me gusta contar historias o reales, que es lo que he hecho gran parte de mi vida, o ficticias.
Entonces me parece que me gusta escribir fundamentalmente, más que los medios audiovisuales, pero bueno, pues tenemos que estar en todo porque la vida lo exige y de repente te ves dispersa por cosa que tú has hecho muy bien en no dispersarte. Yo me he dispersado mucho, pero me gustaba, a mí lo que me gustaba mucho desde siempre es contar lo que veía, escribirlo, porque eso me reforzaba las ideas que tenía, me aclaraba el mundo. Entonces, cuando empecé a hacer periodismo es porque yo pensaba que era el camino más corto para llegar a la literatura. Yo tenía, como te he dicho, unos maestros, unos profesores excepcionales y el de literatura me dejó muy marcada, ¿no? Y me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir. Entonces dije, el periodismo. Dije, de aquí a la literatura hay un paso, pero claro, me tocó una época tan apasionante del periodismo que me quedé muy enganchada en aquella época y empecé a escribir quizá libros un poco tarde, escribir ficción. Contar historias es lo que he hecho toda mi vida, de un tipo o de otro. Y de repente me veo analizando el trabajo que he hecho literario y son todo historias. Por mucho que me aleje de la realidad, digo, pues estoy yo en todas, esto es mi experiencia vital y al final los escritores contamos nuestra vida, no tanto como en el último, que soy yo absolutamente, pero en todos los demás estoy desperdigada. El pan de mis hijos. El pan de mis hijos. No puedo engañar mucho porque la protagonista se parece muchísimo a mí. Bueno, pero haces un juego muy divertido. Hago un cuento de la lechera, que es un sueño, y gracias a ese sueño voy contando un poco, pues hablo de los hijos, hablo del poder, hablo del dinero, y es curioso porque en ese libro digo yo, ¿cómo se me ocurre escribir una cosa? Bueno, a ti te pasa también mucho, una cosa de gente buena. De gente buena. Eres buena. De gente buena donde no les interesa el poder, no les interesa el dinero, les interesan otras cosas. Y digo, en este mundo es un poco complicado defender esos valores tan elementales. Pero en tus libros siempre se percibe esa mirada profunda, esa mirada hacia el fondo del alma, la mirada que no se conforma con la apariencia de las cosas. Y si eso lo trasladamos también a la política, ¿qué te interesa mostrar del poder y de las personas que lo ejercen? Me sigue interesando mucho la política y en este momento me interesan muy poco los políticos porque creo que no hacen política en un sentido profundo y clásico. Creo que no se dan cuenta de las circunstancias que estamos viviendo, no están a la altura histórica que les corresponde, así como los de la transición se pusieron a esa altura histórica que nos obligaba a todos a renunciar a determinadas cosas. Por eso parece que fueron muy generosos, pero lo que tuvieron una conciencia de la realidad que ahora no tienen. Yo digo, por ejemplo, pues problemas, la Dana. Me da igual lo que sean, lo que digan, dónde estaban, cómo son, que se pongan de acuerdo para resolver un problema tan evidente y tan grave. Me da igual quiénes lo hagan, qué siglas sean, de dónde vengan, si se quieren o no, si se odian o no. Se tienen que poner de acuerdo para resolver el problema. Están para eso, no están para discutir entre ellos quién es el más canalla o el más valeroso o el más alto o el más bajo. Me da igual. Y no lo hacen. O sea, es insólito que problemas tan cruciales como ese, hay otros muchos, está la vivienda, a lo mejor no tan evidentes y tan inmediatos como ese, decir, pero ¿cómo estáis discutiendo sobre este asunto que necesita una solución apremiante? Y por eso digo que me interesan menos los políticos en este momento, porque me da mucha rabia ver que están personalizando demasiado, son excesivamente arrogantes, excesivamente vanidosos, excesivamente han perdido mucho el sentido de la realidad, de lo inmediato y de eso que se llama hacer política a largo plazo. Hay eso que llaman también el pensamiento catedral, que es que en otras épocas la gente trabajaba sin pensar en que lo suyo era esencial, iban a ver un resultado inmediato. Por eso se llama el pensamiento catedral. La gente ponía piedras en los monumentos,
sin saber lo que iba a salir y lo que iban a conseguir, pero ellos contribuyen a hacer, por ejemplo, la Catedral de León, por poner un ejemplo maravilloso, o hacer una esculturita para ponerla en el pórtico, o una cristalera maravillosa, cada uno ponía su cristal. Ahora no les interesa hacer trabajo a largo plazo, les interesa el inmediato, ganar las elecciones. Y me dicen, claro, pero es que si no ganamos las elecciones no podemos, si no tenemos poder no podemos hacer eso que tú llamas la Catedral de León. Sí, hay que ganar las elecciones, pero también la oposición tiene un papel esencial y todos los partidos tienen un papel esencial. Y si cuando hay una situación de emergencia, por lo menos de emergencia, se pusieran de acuerdo, pues yo les tendría muchísimo más respeto y muchísimo más interés del que tengo ahora, que tengo muy poco en los personajes que protagonizan la actualidad política. Tú siempre, a lo largo de toda tu trayectoria, has tenido una posición ética, un compromiso social a través del periodismo. ¿Qué papel crees que deben de jugar hoy y que están jugando los medios en esta sociedad que está marcada por la desigualdad y la polarización? Pues yo creo que esa función didáctica que tenían y deontológica que tenían los medios, siempre ha habido excepciones, no voy a poner todo muy idílico, en nuestra época, en mi época, yo cada línea que escribía, alguien lo leerá, tenía una sensación de que servía para algo, de que tenía una utilidad y de que tenía que ser muy veraz y de que tenía que ser muy rigurosa y cumplir con mi trabajo, porque tenía una parcelita que cumplir en la vida, ¿no? Y esa parcela la tenía que ejercer con mucho rigor y con mucha honradez. Y ahora no culpo a nuestros colegas, pero los medios se han convertido, sobre todo los audiovisuales, en un espectáculo absoluto, y la competitividad es tan excesiva y tan, aparte de la crisis económica, el cambio de soporte, la revolución tecnológica, todo eso nos ha llevado a despistarnos mucho, y en este momento yo echo de menos que los medios tengan pues una labor mucho más de responsabilidad social, no solamente de éxito periodístico, sino de pensar que lo que hacen tiene repercusión, de que hay gente a la que convencen, de que pueden contribuir a mejorar la sociedad, no solo a mejorar su negocio. Como yo he oído algún empresario decir, esto no es más que un soporte para vender publicidad en una tele, eso es una frase más o menos textual, pues me parece muy doloroso que una profesión que tiene una función social tan importante y que influye tanto en la sociedad, pues no esté tampoco en este momento a la altura de esas circunstancias históricas que nos toca vivir. Entonces los medios también están dejándose llevar por todo esto que he hablado de los políticos, pero es un poco la sociedad, el sistema social lo que nos está llevando a la velocidad vertiginosa, esa idea del éxito que teníamos que arrancarnos de la cabeza, del éxito a cualquier precio, del fin más que los medios, del titular. Dime un titular, es una frase que me va a alejar cada vez más, que me está alejando cada vez más de determinados medios. ¿Estamos viviendo una época de sobreinformación y al mismo tiempo de desinformación? Sí, hace muchísimos años yo entrevisté a Jean-François Revel, que escribió un libro pionero hace muchos años que se llamaba El conocimiento inútil. Y decía que había tal cantidad de información que era prioritario que nosotros, los periodistas, que tenemos una función importante, fuéramos capaces, teníamos que estar muy formados para saber, dentro de todo ese conocimiento inútil que ahora nos invade, y no voy a hablar ya del algoritmo, que eso ni lo pensaba él porque no existía en aquella época, saber seleccionar la esencia de la información, saber seleccionar lo que es morralla, lo que es adoctrinamiento, lo que es interés determinado, lo que es vendernos determinadas noticias, y saber por dónde van las cosas y ser capaces de... Esa es la función del periodista, saber si el pajarito, el cormorán que ponen en una guerra es cierto o no es cierto, si las imágenes son ciertas o no ciertas, si
es tratar de averiguar lo que es mentira y lo que es verdad. Hay algunos medios que tratan de hacerlo, pero en este momento cada vez está más complicado porque tienen mucho poder los que determinan el algoritmo, y el algoritmo es afianzarnos en la idea que uno tiene y tratar de cerrar puertas y visión de la vida en vez de abrirla. Y nuestra profesión es cada vez más necesaria en ese sentido, decir, oye, no, esto es mentira, no te rindas ante lo que no es la evidencia. ¿Y cómo podemos hacer, o cómo se puede hacer desde el periodismo para recuperar esa función, esa capacidad también de reflexionar y hacer reflexionar a la sociedad, de formar un pensamiento crítico? Pues eso se hace desde la educación, que para mí es algo tan fundamental. Desde muy pequeños, en la educación primaria, en la secundaria, en las universidades, primero formar, explicar para qué somos, cuál es nuestra responsabilidad, qué podemos hacer. Y eso que yo decía, fíjate, me impresionó mucho una entrevista que leí reciente con Jane Goodall, la primatóloga que se murió hace unos meses, que era una de esas personas que a mí era una persona a la que yo admiraba profundamente. El año anterior, o unos meses poco antes de morirse, tenía 90 años y se había recorrido 24 países predicando sus creencias, es decir, lo que somos dentro de la naturaleza, la defensa del medio ambiente, respeto a los animales, lo que ya había aprendido en la vida. Y decía, yo creo que las pequeñas acciones sumadas son fundamentales. Si tú te responsabilizas de tu parcelita que te ha tocado adecentar en la vida, ya es suficiente. Yo creo que esa es la labor didáctica que tienen que hacer desde la escuela hasta la universidad o hasta la formación profesional. O sea, saber que con que tú hagas bien lo que tienes que hacer, el mundo cambiaría. Claro, es una utopía, pero las utopías pues a veces se hacen realidad. Hay muchas que yo he visto que se han hecho realidad. Con las mujeres se han hecho realidad muchas utopías que decía, eso es imposible. Pues conseguimos que esa utopía fuera real y tener derechos y tener igualdad. Entonces, pues es difícil, pero hay que tratar de empezar. Ahora mismo estamos en un laberinto. Tú siempre has sido feminista, has defendido los derechos de la mujer, has recibido premios por eso. Hace poco te dieron el reconocimiento del Club de las 25. ¿Cómo vives ese enfrentamiento entre el nuevo feminismo y el feminismo clásico, por decirlo de alguna manera? Pues lo vivo mal, ha sido una desviación que ha provocado muchos equívocos, muchos errores y muchas reacciones contrarias a los derechos que por los que hemos estado trabajando tanto tiempo. No ya nuestra generación, sino las generaciones anteriores, porque parece que empiezan de nuevo, y el adanismo es un problema que hemos tenido todos, ¿no? Yo cuando llegué al Congreso pensaba que todo el mundo era muy mayor, y me acuerdo de gente como, por ejemplo, Santiago Carrillo, pues no tenía 60 años. Era joven desde mi punto de vista, y sin embargo pero Santiago parecía mayor siempre. Siempre aparecía mayor, y Tierno Galván también. Sí. Pero nos parecía mayores a nosotras en ese momento. Pues que también éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes y empezamos a descubrir el mundo y nos comíamos el mundo. Bueno, ese pecado, que es un error generacional y que está bien, tiene que pasarse lo antes posible. Porque pues es que solamente se pasa cumpliendo años, Natibel, para eso ya, no sé si hay remedio. Yo a veces digo que la experiencia siempre llega tarde, sí. Pero bueno, hay que tratar de... Pero el movimiento feminista, por lo menos a mí me preocupa esa división tan profunda que hay en este momento, ¿no? A mí me preocupa muchísimo porque, como te digo, yo creo que ha creado reacciones muy en contra del feminismo, llamémosle clásico, o del feminismo moderado. Yo siempre digo, soy feminista y lo sigo siendo. Creo que siempre es necesario ser feminista, ser defensora de cualquier tipo de derecho para que no te lo quiten. Pero siempre digo que
que yo soy feminista moderada o soy moderada en casi todos los órdenes de mi vida porque me lo he trabajado mucho, pero sobre todo porque hay mujeres que han hecho por nosotras muchas cosas de un modo radical desde principios del siglo XX, finales del XIX, que se han jugado la vida, que han sido radicales, que han sido extremistas y que gracias a ellas pues ese trabajo está ya hecho. No se puede volver otra vez a un radicalismo que hace perder la visión de los derechos conquistados. Tenemos muchos y son muy importantes en la vida de las mujeres. Entonces no se puede desviar el objetivo, no se pueden crear divisiones en ese movimiento que estaba avanzando de una manera tan sólida y tan firme, y en eso también hay que pedir más unidad y menos experimentos. ¿No hay un cierto adanismo, una cierta falta casi de formación? De formación y de experiencia. Parece que no, que son las primeras las que han decidido que nosotras no nos enteramos de lo que es la vida o de lo que es la vida de las mujeres, o que no hemos hecho nada, que son las primeras que luchan por unos derechos. Y es cuestión, aunque no el impulso de la juventud te lleve a eso, pero está la experiencia de los demás, está la literatura, están los libros, hay que informarse antes de tomar determinadas decisiones y no despreciar todo lo que han hecho anteriormente los demás por ti, porque lo hemos hecho por nosotras y por ellas, y por nuestras hijas y nuestros nietos y por muchas generaciones. Entre Culturas es una ONG que trabaja para garantizar el derecho a la educación de todas las personas en contextos, sobre todo de desigualdad o de exclusión. ¿Qué papel deberían de jugar los medios de comunicación para intentar visibilizar estos problemas? Porque la desigualdad para acceder a la educación es terrible en buena parte del mundo. Yo creo que en este momento es tan prioritario explicarlo, decir que muy bien, que tenemos un PIB considerable, que el país avanza, pero que si no se reparten esos avances, esa supuesta riqueza adquirida, si no hacemos que todo el mundo tenga acceso a lo elemental, estamos perdiendo el norte de lo que era la sociedad del bienestar, el Estado de Derecho. Vamos a crear una sociedad de desfavorecidos que no tienen acceso a nada, que no van a poder, que va a estallar de algún modo. Es lo mismo que pasa con los inmigrantes, ¿no? Tienen que salir. Me acuerdo un dirigente político africano que decía, no era muy ejemplar, por eso ni lo voy a nombrar, pero decía una cosa muy acertada. Decía, entre las arenas del desierto y el mar no tenemos más espacio y la gente va a saltar por un lado o por otro y se tiene que ir, porque aquí no nos resuelven los problemas, nos están esquilmando la sociedad. Estamos creando, no sé, hay que tener una visión de respeto a la evidencia, y la evidencia es que hay mucha gente que está trabajando, que eso es un aspecto nuevo de nuestra sociedad, que trabaja y no tiene dinero para vivir, no tiene dinero para tener lo elemental. Y sin embargo estamos viendo a los que van a Marte y quieren salarios, parece una contradicción, bimillonarios, y es un disparate absoluto. O sea, el mundo está... De todas formas, eso que te decía antes, que estamos en un laberinto y no tenemos soluciones, evidentemente, pues si las tuviéramos sería maravilloso imponerlas de algún modo, ¿no? Pero de los laberintos yo creo que siempre te sacan por arriba. Tú no ves por dónde salir y siempre hay un fenómeno y dices, pero ¿cómo no lo hemos visto antes? Personas, situaciones. Hay mucha gente que hace las cosas bien, como yo decía antes, y se vio... durante la pandemia, cuando estuvimos confinados, el mundo seguía funcionando. Y seguía funcionando gracias no solamente a los sanitarios, por supuesto, a los que aplaudíamos con mucho entusiasmo, sino a la gente que hace su trabajo, los transportistas, los panaderos, los camioneros, los fontaneros, los que resuelven los problemas de la sociedad, los que no salen en los periódicos habitualmente. Y esa gente es mucha
Y hay gente pues que cumple con su obligación, más allá de que los que salen son los que no cumplen con su obligación. Tú siempre, en todas tus obras, ahora estoy hablando de tus obras literarias, hay una mirada humanista, una mirada en el que también pone el foco en el valor de la cultura como forma de resistencia, la importancia de la palabra frente a la injusticia, frente a la exclusión. ¿Sigues teniendo ganas de dar batallas? Sí, y ahora más que nunca, porque como me ha entrado una especie de urgencia por hacer todo lo que tengo que hacer, siendo consciente de que me queda muy poco tiempo, que como yo digo, la cabeza me funciona mucho más deprisa que los pies. Y a veces tropiezo y me caigo, digo, no vayas tan deprisa, que ya no puedes ir tan deprisa. Pero es verdad, afortunadamente y gracias al cielo, tengo salud y tengo como una urgencia por dejar terminadas las obras. Las obras son simplemente, no son literarias, es dejar la herencia que quiero dejar a mis hijos adecentada, desprenderme de todo lo que tengo en casa, de esas cosas que tienen tanto valor para mí y para ellos no lo van a tener. Es decir, ¿y qué vas a hacer con eso? Fíjate, es una de las cosas que a mí siempre me obsesionan de qué van a hacer con mis cosas, esas cosas pues que como tú dices, sí, que para mí son importantes, pero no por el valor material, que la mayoría no lo tiene. No, yo hablo de una figurita que te has traído de un Yemen, viaje, de un libro dedicado por Cortázar, que el otro día dije, ¿qué iban a hacer con esto? Y mi hijo se ofendió mucho. Oye, ese libro me lo voy a quedar yo. Digo, no, era simbólicamente, pero hay que dejar... Los orientales dicen una cosa que a mí me parece muy interesante. Te pasas media vida construyendo el ego y llenando todo de cosas, y la otra media tienes que dedicarte a destruir ese ego y a desprenderte de casi todo. Y esa labor que estoy llevándola a cabo de verdad, de una manera muy radical, estoy dejando la casa como un solar, si es posible, porque yo he tenido que desmontar muchas casas, Julia, he tenido mucha gente querida que se ha muerto en mi vida y he tenido que desmontar casas y he sufrido esa sensación de decir, esto que tenía tanto valor para esta persona, ¿qué hago con ello? ¿Qué hago con ello, no? Y quiero irme eso... Ligera de equipaje. Pues así es ella, Natibel Preciado, es escritora, periodista, analista política, con una larga trayectoria en prensa, en radio, en televisión, con un montón de premios, el Francisco Cerecero de periodismo, con obras como El Nobel y la corista. Es una novela que a mí me encantó. Sí, el título me lo cambiaron. ¿Sí? ¿No era el original? A veces he tenido 2 o 3 tropiezos editoriales con los títulos y las portadas. Pues era un libro maravilloso. Sí, el libro era maravilloso, además estaba muy trabajado sobre la vida de Albert Einstein. Sí. Y se llamaba Bailando con Einstein, que era como bailando con lobos. Y les pareció que podía haber unas protestas, pero tú sabes que Albert Einstein tiene una fundación que vive en Tel Aviv, en Jerusalén, la Universidad de Jerusalén, que tiene grandes fondos por los derechos de la propiedad y tal, pero fundamentalmente gana dinero... ¿Con su nombre? No, poniendo querellas a cualquiera que se mete con la imagen de Albert Einstein. Es de las personas, de los personas desaparecidas que produce más dinero después de su desaparición, como Charles Chaplin, John Lennon, gente, Marilyn Monroe. Hay una serie de personas que siguen dando muchísimo dinero después de muertas. Einstein es uno de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que dices de él. Y yo ahí decía cosas inoportunas sobre su vida, no yo, lo dicen sus biógrafos. Claro, pero era una novela, a mí me encantó, era una novela sobre todo porque te da una visión del ser humano, ¿no? Sí, de que a veces... Claro. O sea, él es el mito y de repente, a través de tus palabras casi tocabas al hombre. Y entonces... Sí, hemos conocido a tantos mitos, que no estaban a la altura de su obra, que hay que dejarlo. El santuario de los elefantes es otro libro que a mí también me gustó muchísimo. Con esa novela creo que ganaste el premio Azorín. Sí. Porque has ganado un montón novela era bonita porque... Era muy bonita.
me tomé la justicia por mi mano, y a los malos que van a África, es que era un cuento, a esquilmar a los africanos, los iba liquidando de una manera implacable. Y entonces me sentí muy feliz, porque África es un continente que conozco poco, pero bueno, lo he viajado un poco y me duele mucho que los traten como los están tratando. Así es ella, así es Natibel Preciados. Muchas gracias, Natibel, por compartir tu visión de periodismo, de los libros, de la vida con Entre Culturas. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.